¿Cuánto cobra el Papa por visitar un país o cuánto se invierte en su visita? Es algo que millones de personas en todo el mundo se preguntan, católicos y no católicos. ¿Cuánto cobra el Papa por cada visita o cuánto se gasta en cada una de ellas? Lo primero que hay que aclarar es que existen dos tipos de visitas que el Papa puede realizar: visitas de Estado y visitas apostológicas. La diferencia entre ambas radica en quién hizo la invitación, el gobierno del país que visitará o la Iglesia Católica del mismo país, aunque generalmente estas invitaciones le llegan en conjunto al Papa. Y no, el Papa Francisco no cobra por sus visitas, eso es un mito. Primero porque él no gasta en hoteles lujosos o comidas costosas, sus estadías son en las embajadas del Vaticano de cada país. Estas embajadas se conocen como nunciaturas apostológicas, pero para responder ¿cuánto se gasta en una visita del Papa? Veámoslo así. En 2017, cuando el Papa visitó México y Ecuador, se gastó $2 millones diarios aproximadamente para cubrir gastos de seguridad, el más grande, logística y todo lo demás. Sí, es bastante elevado el gasto diario para que el Papa se pasee por las calles de un estado diferente al Vaticano. ¿Cuál de las dos especies tiene más razas, la canina o la felina? Cuando se habla del número de razas de los dos animales domésticos más populares, las cifras varían mucho y dependerán de la fuente a la que se consulte. Sin embargo, hay un claro ganador. Por ejemplo, comenzando con los gatos, la TICA, la Asociación Internacional de Gatos, calcula que existe un total de 71 razas estandarizadas y la Cat Fancier Association o FCA estima que son 44 razas. La FIFE, Federación Internacional Felina, reconoce únicamente a 60. La FIFE es una de las más confiables, así que asumiremos que son 60 razas. Ahora, con los perros las diferencias son más grandes. Según la organización canina American Kennel Club, actualmente hay 195 razas de perros. La cifra está en debate porque la misma asociación reconoce que hay aproximadamente 80 razas esperando reconocimiento oficial. Otras organizaciones también tienen sus números, pero el mínimo y el máximo de razas de perros entran entre 195 y 350, así que la especie con más razas es la de los adorables caninos. ¿Por qué se nos pega la mano o la lengua cuando tocamos metal con muy baja temperatura? Suelen ser escenas divertidas en las películas de comedia cuando un personaje se queda pegado al tocar metal frío con la lengua. Lo cierto es que esto puede ser muy doloroso y causar heridas, y la lengua no es la única parte del cuerpo que podría quedarse pegada. Este fenómeno sucede porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de romper el calor que pierde la lengua o el dedo que tiene contacto con el metal frío. Por su parte, el metal frío continúa bajando la temperatura hasta lograr congelar la humedad que hay en la lengua o la piel, provocando que ambas partes queden pegadas. ¿El creador de Facebook o de Instagram tiene acceso a mis conversaciones o publicaciones privadas? Si la pregunta se refiere a los mensajes y publicaciones privadas que se hagan en Facebook, sí, el creador y muchos de los empleados tienen acceso sin restricciones a la plataforma de Facebook porque trabajan en el sistema. Podrían ver nuestras conversaciones y publicaciones privadas, pero sería una violación de la privacidad y les supondría problemas si alguien se enterara y tiene cómo probarlo, lo más difícil que es. Sin embargo, Facebook tiene más de 2.740 millones de usuarios y mucho trabajo que hacer para mantenerse como una de las redes sociales más importantes del mundo. Leer conversaciones privadas de individuos normales como nosotros no parece una prioridad. Por otro lado, si la duda es por las conversaciones de WhatsApp, nadie puede verlas aparte de quien envía y recibe, porque las conversaciones están cifradas de punto a punto. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiéramos descubierto la rueda?
Sin duda alguna, la rueda es uno de los inventos más importantes de la humanidad, para que fuera parte esencial para lograr la transformación del hombre a una era más avanzada. La aplicación de la rueda se esparció por el mundo y en una gran diversidad, por cierto. Incluso en nuestros días, la rueda está implícita en muchos aspectos de la vida cotidiana. Solo pensemos en el auto que nos traslada de un lugar a otro. Si nunca hubiéramos descubierto la rueda, el retraso de la sociedad es casi incalculable. Sin ella, el transporte, y no solo de personas, sería extremadamente difícil. Y entendamos que la capacidad de transporte fue indispensable para el avance de la sociedad. Sin transporte suficiente, el comercio habría sido infructuoso entre comunidades distintas. Las economías habrían sido más locales, más pequeñas por ende. La guerra por recursos estaría a la orden del día. La esclavitud habría sido más amplia para poder cubrir las necesidades de transportar cosas básicas. La mayoría de los inventos jamás habrían ocurrido. La rueda, en sus muchas variedades, está en los mecanismos más simples, desde los engranajes de un viejo reloj de hace cientos de años a una rueda hidroeléctrica para generar energía con la fuerza del agua. Sin la rueda seríamos menos avanzados que los egipcios y no seríamos tantos porque nuestra esperanza de vida sería mucho más corta en un ambiente tan atrasado y hostil. Así que parece poco probable que en cientos de años a ninguna persona se le hubiera ocurrido tan genial invento. ¿Las personas alérgicas al polen también son alérgicas a la miel? Bueno, sí y no. La miel, especialmente si es pura, puede contener restos de polen en su composición, por lo que no es recomendable para el consumo de personas que sufran de alergias al polen, sin importar la estación del año o al tipo de polen al que le tengan alergia. Por otro lado, las mieles muy manufacturadas y que pasan por varios procesos pierden parte de su pureza, por lo que generalmente las vuelven tolerables para las personas que sufran de alergias al polen. ¿Cómo funciona la hipnosis? La hipnosis funciona utilizando métodos guiados de relajación para lograr una concentración intensa que lleve al paciente a un estado elevado de conciencia, a veces llamado trance. Puede ser a través de estímulos sensoriales y una voz experimentada que guíe, como hemos visto en las películas, aunque no se podría manipular a nadie. Eso es solo un mito que está muy alejado de la realidad. ¿Cómo funciona el audio 8D? Primero debemos explicar de forma sencilla lo que es el audio 8D, que es un tipo de sonido que parece venir de todas direcciones, uno envolvente, algo parecido a la realidad virtual, y allí es donde entra una de las principales aplicaciones. Fue inventado en los años 80 y conocido como audio 3D. El sonido tridimensional que produce el audio 8D imita la forma en la que llegan las ondas sonoras a nuestros oídos cuando provienen de un determinado punto en el espacio. En resumen, se coge un audio estéreo, se le aplica una función matemática llamada Head Relate Transfer Function o HRTF para caracterizar cómo llegaría a nuestros oídos si proviniera desde puntos específicos. ¿Se puede morir una hormiga al caer de un lugar muy alto? Hay dos teorías. La primera dice que sí moriría, pero no por la caída, sino porque explotaría. La razón es el cambio veloz de presión atmosférica al que se somete una minúscula hormiga si cayera de un edificio de 60 pisos, por ejemplo. La segunda y la más aceptada dice que, sin importar la altura, la velocidad máxima constante o velocidad terminal que puede alcanzar una hormiga en caída libre es de 6 kilos por hora por su tamaño y peso. Debido a la lentitud de la caída y al fuerte exoesqueleto de la hormiga, esta no sufriría daños, o al menos no daños importantes. ¿Quién determina el tiempo añadido a un partido? Generalmente son los árbitros quienes se encargan de determinar el tiempo que se le añadirá a un partido, pero para ser más específicos depende del deporte del que se trate, del número de árbitros y de sus reglas. En el fútbol generalmente lo hace el árbitro principal. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Publicamos contenido muy interesante toda la semana.